Hola, apreciable estudiante, les saluda el profesor Giovanni. En esta ocasión vamos a trabajar el contradominio de una función. ¿Qué se debe de hacer para encontrar el contradominio de una función? Cuando me dan una expresión, lo que debo de hacer es que debo despejar la variable independiente, en este caso x. Cuando tenga despejada la variable independiente, a esa variable le encuentro el dominio. Y ese dominio es el contradominio de la función original. Veamos. Vamos a decir que f de x es y. Entonces, y es igual a 12x más 4 partido 3x más 2. Recuerde que quiero despejar x. Este denominador lo voy a trasladar hacia el otro lado. Y es igual a 3x más 2 igual a 12x más 4. Multiplico y por 3x, 3xy, más y por 2, 2y, igual a 12x más 4. No olvide que estamos despejando la x. Voy a trasladar esta x hacia acá. Entonces digo 3xy menos 12x es igual a 4 y esto pasa como menos 2y. Note que tengo la x ahí como factor común, lo voy a despejar. Entonces x es igual a 3y menos 12 igual a 4 menos 2y. Y finalmente puedo despejar la x. X es igual a 4 menos 2y partido 3y menos 12. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ahora encuentro el dominio de esto, que va a ser el contradominio. ¿Y cómo se hace para encontrar el dominio de esto? Considero que el denominador lo igualo a 0 para encontrar qué valores hacen 0 el denominador. 3y menos 12 igual a 0. 3y es igual a 12. Y y es igual a 12 dividido 3, 4. Ok, entonces el dominio dice que puede tomar todos los valores excepto el 4. Entonces el contradominio de la función, contradominio, dos puntos, dice que y pertenece a los reales tal que y es diferente de 4. Ese es el contradominio de la función. Veamos este siguiente ejemplo. Sigamos el mismo orden. Y igual raíz cuadrada de x menos 36. Recuerde que debo despejar la x. Entonces elevo al cuadrado a ambos lados para quitar ese radical. Y cuadrado es igual a x menos 36. Despejo x. X es igual a y cuadrado más 36. Y note que es una expresión al cuadrado. Y el dominio de esta expresión son todos los reales. Entonces el contradominio de esta expresión es que x pertenece a los reales. Ese es el orden cómo se trabaja el contradominio de una función. Se despeja la independiente, se encuentra el dominio de la expresión despejada y ese es el contradominio de la función original. Ahora veamos aquí. Representación gráfica del dominio y contradominio. Algo que usted debe de considerar es que el contradominio es horizontal, es sobre el eje X. El dominio y el contradominio es vertical. Entonces podemos decir aquí vertical y aquí podemos decir horizontal.
Cuando hablamos de dominio es sobre X, horizontal, y cuando hablamos de contradominio es vertical. Contradominio y dominio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ahora yo puedo encontrar el dominio y contradominio. A ver, ¿cuál es el dominio de esta expresión? De esa función, de esa gráfica. El dominio son todos los reales. Esta es una cuadrática. Y note que si lo consideramos verticalmente, la parábola se abre al infinito. Y va a seguir abriéndose hacia el infinito. Entonces el dominio puedo decir que X pertenece a los reales. Ahora note el contradominio. Recuerde que el contradominio es vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica empieza de 2 a más infinito. Porque debajo del 2 no hay gráfica. Entonces no hay contradominio. Entonces el contradominio puedo decir que Y es mayor o igual que 2. En ese orden de ideas, veamos ahora aquí el dominio. El dominio es horizontal. Note que aquí la gráfica está cerrada. Entonces yo puedo decir que el dominio es de menos 2 a 3. Note usted horizontalmente. Aquí ya no hay gráfica sobre este lado ni de este lado. Entonces puedo decir así. De menos 2 a 3. ¿Y el contradominio? ¿Hasta dónde puede bajar la gráfica? Hasta menos 1. ¿Y hasta dónde puede subir la gráfica? Hasta 3. Entonces puedo decir que el contradominio, ¿de dónde a dónde? De menos 1 a 3. Y cerrado. Note usted eso. Insisto, el dominio es horizontal. El contradominio es vertical. Ahora note usted esta recta. El dominio, note usted que la recta sigue al infinito y horizontalmente se mueve. Entonces puedo decir que el dominio es que X pertenece a los reales. Y el contradominio, también puedo establecer que la gráfica se va hacia el infinito verticalmente. Entonces puedo decir que Y pertenece a los reales. Ok. Recapitulemos. El contradominio de una función, despejo la variable independiente y encuentro el dominio de la expresión despejada, y ese va a ser el contradominio. Recuerde, el dominio es horizontal. Para que lo tenga claro, el dominio es la parte en azul horizontal y el contradominio es vertical. Es la parte que está en blanco. Dominio horizontal en el eje X y contradominio vertical en el eje Y. Eso es verlo. Entonces basta con observar la gráfica para establecer el dominio y el contradominio de una función. Gracias por su atención, querido estudiante. Hasta la próxima.